Y el encargado del área agropecuaria en el gobierno de Aguascalientes, que se llama CEDRAE, Isidoro Armendáriz García, está aquí con nosotros esta mañana. Bienvenido, Isidoro. Beto, con el gusto de estar aquí contigo siempre. Gracias, qué gusto tenerte por acá otra vez. Oye, fíjate que nos gustó la lluvia de ayer, con todo y granizo y que se cayeron unos árboles y lo que quieras, pero ya hacía falta una tormenta como la de ayer y los pronósticos de ayer en la mañana no la anunciaban. Así que no sé si tuvo incidencia o no estos trabajos de bombardeo de nubes. ¿Tú qué crees? Fíjate que en principio yo he manejado la tesis de que hay que creer en la ciencia y en la tecnología y combinar la fuerza a la fe. Para tener una actitud siempre positiva y ver cómo se resuelven los problemas, en este caso específico de la sequía, que ya viene arrastrándose este grave problema desde el ciclo pasado. Entonces son dos eventos en un problema, porque se ha venido acumulando la baja precipitación pluvial que hemos tenido en el ciclo primavera-verano del año pasado y en este que ya estaban tardías las lluvias. Este bombardeo que publicamos y que nos hicieron favor de enviar de tu Secretaría y de Gobierno Estatal hace un par de días, ¿cuándo ocurrió? Fíjate que comenzamos el viernes de la semana pasada, justamente al filo de las 4 de la tarde, y luego hubo otro vuelo de reconocimiento y finalmente el domingo por la tarde y ayer iniciaron nuevamente este tipo de aplicaciones porque es un tema muy coyuntural, con un gran sentido de oportunidad, donde tienen todo un equipo de expertos en la lectura de las cuestiones meteorológicas y con un polígono en función de la cartografía, de la orografía del estado de Aguascalientes y tienen que estar cazando oportunamente las nubes. Entonces ahí la llevamos, van a ser efectivamente 22 vuelos, va a estar aquí la aeronave, es un turbo 690 Commander, va a estar aquí todo lo que resta de este mes y todo el mes de septiembre. Oye, ¿y qué es lo que aplican a las nubes? Fíjate que aplican el yoduro de plata y la acetona y tienen que aplicarlo adentro del avión. Están los tanques donde van los reactivos y va en la tripulación también un técnico, un experto que ya está muy avesado en estas cuestiones, porque tiene que ser muy rápido el movimiento desde el momento en que abren la llave de reactivo en la aplicación justamente en la nube que están cazando y tienen bastante habilidad. Es más, el propio piloto es educado con una formación militar porque dadas las turbulencias son movimientos a veces riesgosos y peligrosos y tiene que estar en manos de expertos. Normalmente el piloto tiene que sortear las nubes. Este piloto tiene que atravesar las nubes o estar dirigiendo la carga a las nubes. Fíjate que hay dos técnicas que han probado, les ha funcionado bien. Una por encima de las nubes y la otra por debajo de la nube. Pero lo que no pueden hacer es justamente penetrar la nube con la aeronave porque es altamente peligroso por las turbulencias, por que el hielo, los cubos de hielo están cristalizados obviamente y eso puede desestabilizar a la aeronave. Entonces tienen que hacer movimientos ahora sí como los pilotos de guerra. ¿Y cuáles son los efectos de ese yoduro de plata, mencionaste, o qué es lo que aplican? Sí, yoduro de plata con acetona. Mira, ¿Qué efecto hace en las nubes? ¿Cómo funciona esto? Es que es todo una aplicación ahí de conocimiento científico muy preciso. Tú sabes que la atmósfera tiene más del 70% de nitrógeno, tiene más del 20% de oxígeno, tiene vapor de agua, tiene dióxido de carbono y ellos hacen un cruzamiento de todos estos elementos con lo que es lo que le llaman energía, la combinación de energía solar con la energía cinética, que esta última se genera justamente por los vientos, por el peso de las nubes, por todas estas composiciones, y ellos saben perfectamente en qué momento, por ejemplo, una nube debe de estar crecida. Entre más alta está, más fría. Y entre más fría está, hay más posibilidades de precipitación. Que una nube que está abajo, que está más o menos a una temperatura normal, el avión está programado para volar
rápidamente entre los 10,000 pies hasta los 25,000 pies para cazar las nubes más altas. Así es. Y entre más alta se case la nube, hay más probabilidad de lluvia en la aplicación de la fuerza de reactivo. Las nubes que llaman torres cumulus, ¿verdad? Que son verticales, que son más altas, como Exacto, dices. porque hay dos tipos de nubes, la nube que se extiende un poco más de manera horizontal y las torres, las verticales. Ahora podría pasar lo que le pasó a Samuel García, gobernador de Nuevo León, cuando bombardeó nubes, no sé si hace un año o dos, y estas se las llevó el viento y llovió en Zacatecas. Sí, por Tienen supuesto. que calcular los vientos predominantes y todas estas cosas. Claro, tienen que calcular los vientos, tienen que calcular la misma velocidad del propio avión, tienen que calcular la temperatura, tienen que calcular el polígono, porque trabajan en función de un polígono. ¿Cómo trabajan? Con dos elementos fundamentales. Uno que tiene que ver con el Sistema Meteorológico Nacional. Y dos, aquí en Aguascalientes hay por lo menos 17 estaciones climáticas, meteorológicas, que hacen una matriz de cruzamiento y están registrando esa información y están direccionando de alguna manera la aplicación de reactivo en algunas zonas específicas del estado. Comenzaron con la zona sur poniente, que es donde tenemos la mayor parte de las presas, que en este momento muchas de ellas ya casi no tienen agua. Sí. Por ejemplo, tenemos las 5 presas de Calvillo, que conocemos. Tenemos las 2 presas de San José de Gracia muy grandes, la Plutarco y las Calles y la 50 aniversario. Tenemos presas en Jesús María, en Cocío y en Rincón, que son las obras de infraestructura más importantes que tenemos para la retención del agua. Entonces hay que hacer lo posible porque se llenen esas presas. Pero también tenemos el Valle de Aguascalientes, que es un valle muy productivo, que es el huerto del Valle de Aguascalientes, que también ya no tiene suficiente agua de riego. Y tenemos la otra zona, el otro polígono, que tiene que ver con los municipios del Llano, Asientos, el norte de Tepesalá, Cocío y el oriente del municipio de Aguascalientes, donde es una zona más seca, que es donde llueve menos. Entonces conviene bombardear para las presas, digámoslo así. Sí, lo que se está haciendo justamente la gobernadora en días pasados, haciendo algunas reflexiones, decía, ¿dónde conviene más? Le digo, los expertos traen una decisión simultánea. Por un lado, en la parte donde están las presas, por otro lado el valle y por el otro lado en la zona oriente del estado, porque estará en función también de los vientos y el movimiento de las nubes. Claro. Tienen que estar con un gran sentido de precisión y de oportunidad. Si hay bastantes nubes en la parte oriente del estado, entonces ahí tienen que aplicar siempre y cuando calibren muy bien sus tiempos y sus esfuerzos para que los vientos no se lleven el agua del otro lado del estado. Exacto, que no vaya a llover en Jalisco. Y les funcionó más o menos porque me imagino que este último bombardeo del martes pues fue al norte del estado porque llovió mucho al norte. Pregunté anoche, llamé a gente del sur, cerca del aeropuerto, y allá ya no les llovió tanto como aquí llovió al norte. Entonces debo suponer que el bombardeo fue al norte del martes. Sí, una parte al norte, y comenzaron también con esta parte de Venadero, del Cerro del Muerto, y le llegó a Calvillo, le llegó una parte a San José de Gracia, Jesús María bien, Aguascalientes bien, y algunos municipios hacia el norte. Qué interesante. ¿Esta empresa de dónde es? Fíjate que es una empresa nacional que tiene años trabajando con la Secretaría de Agricultura del Gobierno de la República y con la Comisión Nacional de Zonas Áridas. De hecho, la empresa es contratada por estas instituciones federales y nosotros aportamos lo de la renta del aeronaje. Y ellos tienen su sede en la Ciudad de México, pero están trabajando por lo menos en 5 estados, además de Aguascalientes. Entonces, ¿el costo para el gobierno de Aguascalientes a través de CEDRAE fue solamente la renta de la aeronave? Sí, fundamentalmente, y algunos temas mínimos de logística,
pero en un acuerdo que tuvo la gobernadora con el secretario Víctor Villalobos del gobierno federal, secretario de Agricultura, él logró gestionar que no le saliera tan caro a Aguascalientes y que el gobierno de la República asumiera el costo de la consultoría, de la tripulación, de las capacitaciones, de las simulaciones, del sistema de información, y es un costo aproximado de 8 millones de pesos. Pero, ¿para cuántos días? Son 2 meses. La aeronave debe estar estacionada y el movimiento en Aguascalientes 2 meses. Y con por lo menos 22 vuelos donde van oportunamente cazando esas nubes. Hay un antecedente en 2008 cuando vino una aeronave como esta y era delegado de Semarnat, José de Jesús Infante. Y entiendo de que de Conagua o algo así estaba, no sé si Martín Orozco Sandoval, pero me tocó abordar una nave como esta donde se hicieron pruebas de tal asunto, pero quedó en pruebas nada más. No se implementó un programa completo como el que ustedes están haciendo ahora. Hay que darle mucho seguimiento, no es fácil. Todo lo que tenga que ver con los trámites en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el derecho al uso del espacio aéreo, el protocolo, los estudios previos en la georreferencia del estado, de los polígonos. Y para el caso de Aguascalientes batallamos un poco porque normalmente estas empresas y el gobierno de la República trabajan con un polígono de 2 millones de hectáreas. ¿Qué es lo que necesitan para tener un desplazamiento muy holgado de parte de las aeronaves? Y porque los tiros de precisión no son fáciles, justamente por las condiciones tan variables de la atmósfera. Entonces aquí logramos finalmente que nos hicieran un traje a la medida, esto es, para 562,000 hectáreas, que es lo que tenemos, que es una cuarta parte de los requisitos del polígono nacional que están exigiendo. Entonces finalmente la gobernadora estuvo muy pendiente y finalmente se concretó y finalmente estamos probando y combinando estas dos cosas de la ciencia con la fe que tenemos en que funcione muy bien. Entonces ayer martes sí se logró sobrevolar y bombardear nubes para el área de Calvillo, porque recibí reportes de colegas periodistas que anduvo una aeronave tarde en noche haciendo movimientos que le parecían a ellos circulares, extraños y atípicos. ¿Tendrá que ver con esto? Entiendo que sí, porque yo tuve contacto con el capitán y con el coordinador del proyecto que está aquí en Aguascalientes, Luis García, y me dijo en el transcurso de la tarde, estamos despegando, hay condiciones, vamos a empezar por esta zona del poniente, rumbo al Cerro del Muerto, Venaderos, bajamos un poco hacia Calvillo y luego de allí a dar la vuelta hacia el norte. Correcto. Dice Guadalupe Amador de Lira Medina, en Asientos la lluvia ha sido muy poca y no es suficiente para comenzar siembra de temporal. Sí, efectivamente hemos estado monitoreando ahí con los alcaldes, con los líderes, con los productores, y justamente ya revisando 100 hectáreas de producción de frijol que apoyamos en el municipio del Llano. En algunas partes llovió, pero lamentablemente en esa zona de Asientos y del Llano hay más estiaje, hay más sequía. Estamos esperando conjuntamente con el equipo técnico de la aeronave para que si hoy por la tarde o mañana hay nubosidad en esa zona, no podemos aplicar fuerza donde no hay nubes. Entonces se han cargado un poco más las nubes hacia el centro del estado y hacia el poniente y norte del estado. Entonces estamos esperando que se den las condiciones para que se carguen un poco para allá y aplicar ahí justamente los reactivos. En el mapa del estado de Aguascalientes, la cabecera queda en relación a ese mapa, ¿en dónde? ¿Al centro, arriba? ¿Dónde queda Aguascalientes capital en ese mapa? Un poco más al centro-sur. 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 Bien. Si hubiera necesidad de dotar de agua mediante esta técnica Asientos, Tepezalá y Cocío, ¿habría necesidad de bombardear las nubes cuando vienen en la frontera de Zacatecas, tal vez sobre Zacatecas, para que cuando lleguen aquí beneficien a Cocío, Asientos, Tepezalá? Sí, es un cálculo probabilístico que traen muy bien ahí los expertos de justamente, obviamente el sentido de precisión absoluto no existe.
Obviamente hay lluvias que caen un poco fuera o allende de la frontera de Aguascalientes, pero es parte del umbral de probabilidades. En esta temporada, en este mes de agosto, los vientos predominantes, ¿de dónde a dónde van? Fíjate que últimamente han estado viniendo de esta parte del sur, Ya. Algo del norte y algo del oriente, pero del viernes para acá como que se han registrado, según me comentan, vientos más de allá para acá, del sur para acá. Del sur al norte. Porque De hecho, hay temporadas del año que son sur-norte y hay temporadas que son norte-sur. Entre más se Sí. acerca el invierno, creo que son predominantes del norte para acá. Y fíjate que el domingo yo por el transcurso del mediodía en la tarde había bastante nube. Ujú. Venía yo con mi hija de Guadalajara, estaba muy llovido, justo esta parte de Guadalajara para acá. Ujú. Estaba muy llovido y se veía cómo las nubes jalaban hacia acá, hacia Aguascalientes. Qué Le bien. dije a mi hija, fíjate, Observa. observa un rato para que veas el movimiento de las lluvias. Ujú. Ya está el equipo de la tripulación allá en Aguascalientes esperando que lleguen nubes. Ujú. Llegamos aquí al filo de las 5 de la tarde, nos metimos a comer en un restaurancito y ya como a las 6 ya vimos que las lluvias habían venido y que habían llegado y seguramente eran las nubes que habíamos avisorado cuando veníamos. Qué padre. Se venía de allá. Venían cargaditas. Venían cargaditas. Isidoro Armendáriz, gracias por tu visita aquí al estudio. Gracias, Beto, como siempre, con el gusto de saludarte. Muy bienvenido. Ahí estamos.